Hola, soy el doctor Raúl Ríos Ritter de Clínica Regenetic de Terapia Celular y Cámaras Hiperbáricas. ¿Ya? Soy además presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Regenerativa y Terapia Celular. Pertenezco a varias instituciones internacionales de terapia celular, la International Society for Stem Cell Application, la Academia Americana de Medicina Regenerativa, la Sociedad Latinoamericana, y por lo tanto lo que les puedo contar y que les quiero contar del uso de células madres en las consecuencias del COVID-19, porque en realidad hemos visto que una cosa es sobrevivir al coronavirus, que ya es una gran hazaña, pero además tenemos que recuperarnos de la embestida de este virus en el que produce en el cuerpo una serie de daños y que pueden producir un compromiso, y de hecho ya se está viendo, lo producen a largo plazo en la salud de los pacientes. Y ha sobrevivido, qué bueno, todos nos alegramos de eso, pero ¿qué pasa después de esto? Hay un grupo de personas, particularmente aquellas que han sido hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, que están surgiendo como una imagen preocupante porque se produce daño pulmonar, renal, cardíaco, incluso neurocognitivo, por ejemplo, en la memoria. Hemos visto pacientes que también tienen problemas de la audición. Ya vamos a conversar más de eso. Por lo tanto, cuando comenzó esta pandemia, que no sabíamos prácticamente nada, se suponía que las personas se iban a mejorar, pero nos hemos dado cuenta que no fue así. ¿Y esto a qué puede deberse? Que hay personas que quedan con mucho tiempo con daño. Es que el cuerpo puede ser daños que se provocan en el cuerpo durante la enfermedad inicial, pero también puede ser el resultado de una infección viral persistente, y ya les voy a contar por qué. O a que se producen respuestas inmunes complejas en los pacientes. De hecho, la doctora Lexmi Santos, que de la Universidad de California en San Francisco, dice que muchos de sus pacientes están reportando el mismo tipo de problema. O sea, la mayoría de los pacientes tienen dificultades para respirar y o fatiga persistente durante semanas o meses. ¿Ya? El doctor Angelo Carfi publicó en una famosa revista que es el JAMA, que incluso solo el 12,6% de los pacientes estaban completamente libres de cualquier síntoma, mientras que el 32% tenían uno o incluso dos síntomas, y más del 55% podía tener incluso tres síntomas que quedaban después como una secuela del coronavirus. Y lo que es peor aún, se observó una peor calidad de vida en el 44% de los pacientes, y lo hemos podido ver a medida que uno va viendo pacientes que se han recuperado del famoso coronavirus. Además, en el momento del alta, una gran proporción de pacientes todavía tenía fatiga crónica, por ejemplo, el 53%, disnea, que es dificultad respiratoria, el 43%, en un 27% hay dolor en las articulaciones, o incluso en el 21% hay dolor en el pecho. ¿Ya? Este mismo estudio encontró que pacientes que se habían recuperado, en el 87% de los casos, reportó la persistencia de al menos un síntoma, que habitualmente era más bien fatiga o disnea. Por lo tanto, pueden aparecer múltiples enfermedades, y eso es lo importante y lo peligroso. Los pacientes que, entre comillas, se recuperaron del COVID van a quedar con síntomas pulmonares, cardíacos. Hay muchos pacientes que se han vuelto diabéticos, no que eran diabéticos incluso, pero ya les voy a contar eso también. Enfermedades neurológicas o neurocognitivas o de la salud mental, depresión, compromiso renal del riñón, de la función renal, el síndrome de fatiga crónica. Hay pacientes que tienen pérdida del oído, de la audición, o incluso quedan con un pito, un zumbido en el oído. Hay daños en el sistema inmune. También se ha descrito algo que lo vamos a conversar, que es el COVID crónico. Y también en los hombres, ojo, hay que tener cuidado que se puede producir daño testicular e infertilidad masculina. ¿Cuáles son las complicaciones o las consecuencias pulmonares del COVID? Se supone que obviamente el COVID ataca fundamentalmente al pulmón, aunque con el tiempo hemos ido viendo que no solamente al pulmón, y esta combinación del daño inflamatorio al pulmón por la neumonía viral y el uso del ventilador artificial pueden desencadenar en muchos pacientes una fibrosis pulmonar. Y en algunos pacientes la función pulmonar podrían disminuir incluso en un 20 a 30% después de que supuestamente pasaron la etapa aguda o crítica de la enfermedad. ¿Cuáles son las implicancias cardíacas del coronavirus? Hay evidencia de que el virus causa daño al sistema cardiovascular,
y esto fue declarado por el Colegio Americano de Cardiología. Se ha visto que incluso un 16% de los pacientes hospitalizados desarrollan arritmias cardíacas y que incluso pueden llegar a una insuficiencia cardíaca con un ataque o un paro cardíaco. O sea, la cosa es compleja. Y obviamente esto es más importante en más del 20% de los pacientes que han estado hospitalizados en una UCI tienen este mayor riesgo. ¿Cuáles son los trastornos neurológicos del COVID? Como hemos visto, pulmonares, cardíacos y ahora neurológicos. Los pacientes afectados por este virus informan síntomas como dolor de cabeza, mareos, dolores musculares, pierden el olfato, aunque la gran mayoría lo recuperan, y pueden tener incluso convulsiones. Hay evidencia que el virus tiene una naturaleza neuroinvasiva, o sea, compromete sí o sí, produce un daño en el encéfalo, en el cerebro, produce una encefalopatía y por lo tanto no sabemos todavía, pero aparentemente puede conducir a un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas con los años. Y eso ya está descrito con otros virus también. Además, los pacientes que tienen enfermedades neurológicas preexistentes como Parkinson, esclerosis múltiple, probablemente van a tener un empeoramiento de la enfermedad cuando sufren esta enfermedad. También la investigación ha demostrado que 1 de cada 5 pacientes sobrevivientes al síndrome de estrés respiratorio agudo, que se ha visto con virus anteriores, tipo el SARS-CoV-1, experimentan un deterioro cognitivo a largo plazo, o sea, les falla un poco la memoria, el entendimiento. Y esto se puede presentar incluso 5 años después de ser dados de alta, o sea, las complicaciones pueden ser bastante graves. Comentábamos también el caso de la diabetes. Sabemos que la diabetes es uno de los factores de riesgo para que un paciente con COVID se agrave y que sea más propenso a morir. Pero no solamente eso, sino que se ha visto que el virus también podría desencadenar y ha desencadenado diabetes, pacientes que quedan con mal control de su glicemia. Y esto fundamentalmente se debe a la producción por parte del virus de unas quimiosinas y de unas citoquinas que pueden desencadenar, alterar la respuesta inmune y que también podrían destruir las células, en este caso las células, específicamente las células betas del páncreas. Y esto salió publicado hace poco tiempo, incluso el 19 de junio, en Cell Stem Cell, por ejemplo. Otra cosa importante es el síndrome de fatiga crónica, que además es un síndrome, por lo tanto en medicina no sabemos mucho cómo tratarlo. Se ha visto que casi el 50% de los sobrevivientes de los SARS, previamente que se producía por el virus SARS-1, por ejemplo, entrevistados más allá de 3 años después de la recuperación, se siguen quejando de fatiga, y eso fue publicado en el año 2009, cuando fueron los primeros casos del SARS-CoV-1. Y hasta el 80% de los casos pueden presentar encefalitis miálgica, algo que está muy relacionado con la fibromialgia o síndrome de fatiga crónica que se inician después de una infección viral. Eso está claramente reconocido. Por lo tanto, el COVID-19, el SARS-CoV virus tipo 2, digamos, no sería el primer virus en dar como resultado estas enfermedades de fatiga crónica. Y aparece también este cuadro que se llama COVID crónico, que obviamente como hemos ido aprendiendo y todos nos hemos dado cuenta que las noticias van variando, aparentemente hay algo que se podría calificar como un COVID crónico, ¿ya? Porque empiezan a aparecer manifestaciones de largo plazo, como dice el doctor Danny Halban, profesor de inmunología del Imperial College de Londres, ¿ya? Lo que significa que incluso personas con síntomas leves, y eso es lo importante para que lo consideren. Acá hemos visto en la clínica pacientes que pasaron prácticamente asintomático el COVID y en un par de tiempo después han tenido, por ejemplo, un agravamiento, probablemente incluso con un resfrío común de un cuadro pulmonar. Y esto puede provocar por lo mismo un daño tisular duradero o una reacción inmune alterada que continúa casi como un síndrome de enfermedades autoinmunes. Después de los que pacientes son dados de alta de la UCI, obviamente han estado más graves, aproximadamente un 50% de ellos tienen alguna discapacidad nueva, importante, y la mitad incluso está publicado que no va a volver a trabajar. Por lo tanto, aquí es donde van a aparecer las posibilidades de los tratamientos. Y tal vez en un tercio, en el 30% tendrán algún deterioro cognitivo de su intelecto, de su memoria, y problemas emocionales, quedarán con una depresión y que no se debe solamente, digamos, al hecho de haber vivido una enfermedad tan grave, sino que probablemente por algún tipo de daño que se produjo
a nivel neurológico. Y esta es otra cosa importante también, el daño testicular y la infertilidad en hombres. Ha estado, bueno, los hombres obviamente tienen una mortalidad más elevada y se ha visto que los testículos contienen una gran cantidad de receptores AC2 que se llaman, que es donde el virus logra penetrar a nuestras células. Hay estudios que han demostrado que las hormonas masculinas están disminuidas y por tanto la fertilidad va a estar disminuida en estos hombres. Por lo tanto, tenemos hartas cosas de las que preocuparnos, hartas cosas que no tienen solución porque no existen tratamientos en la actualidad para el coronavirus, ni siquiera para tratarlo y menos para las complicaciones que se pueden presentar. Entonces aquí aparecen las células madre. Hay en estos momentos más de 40 trabajos científicos registrados en el Clinical Trials, pueden verlo si quieren, sobre el uso de células madres, tanto para tratar el cuadro agudo en pacientes que están muy graves, que se han logrado desconectar del respirador y que al cabo de 7 a 10 días se dan de alto teniendo un COVID grave, con el uso de células madre. Pero además estas complicaciones posvirales, que es lo que nos interesa en este momento, se asocian a una respuesta inmune excesiva, lo que conocemos como tormenta de citoquinas, así como el daño específicamente que se produjo al tejido por la invasión viral. En relación con esto, las células madres mesenquimales son una excelente opción terapéutica debido a sus propiedades regenerativas, o sea, pueden regenerar los tejidos, pero además inmunomoduladora, o sea, inhibir esta respuesta inmune exagerada. Protegen a los pulmones del síndrome de dificultad respiratoria aguda mediante la secreción de péptidos antibacterianos. Todo lo que yo les estoy contando aquí está publicado, tiene, digamos, respaldo científico. Y de la liberación de citocinas inflamatorias, antiinflamatorias. Aquí les quiero mostrar para que vean que hay artículos, muchos publicados sobre el uso de células madres mesenquimales para tratar el COVID y que está estudiado cómo funciona, qué es lo que pasa. Entonces, como no existe una terapia aceptada para tratar el COVID y menos para tratar las complicaciones a largo plazo, nace esto que conocemos como, bueno, ya existía obviamente, tiene mucha investigación, de hecho el uso de células madres hematopoyéticas se utiliza hace más de 30 años en todo lo que se conoce como trasplantes de médula ósea. Pero ahora estamos hablando de la medicina regenerativa con células madres mesenquimales, el uso de cámaras hiperbáricas, sueros, hay muchas cosas que pueden ayudar a recuperar al paciente. Aquí tenemos una publicación en que habla que las células madres mesenquimales y los productos que producen, como las vesículas extracelulares, disminuyen la inflamación e inducen la regeneración pulmonar, lo que puede mejorar la recuperación de pacientes hospitalizados. Esto ya está publicado. En Estados Unidos la FDA ha permitido lo que se conoce como el uso compasivo de células madres porque se han visto buenos resultados. Y después del trasplante intravenoso, colocarle en un suerito células madres a los pacientes, ¿qué vamos a lograr nosotros en sus pulmones, por ejemplo? Primero, que se protegen las células epiteliales alveolares, precisamente las que están dañadas en el pulmón. Se recupera todo el microambiente pulmonar que está inflamado y se han activado sistemas de fibrosis. Por lo tanto, en tercer lugar, prevenimos la fibrosis pulmonar, que es lo que va a llevar a un daño en el tiempo. También nos permite curar la disfunción pulmonar y además a todo este resultado se suma el efecto inmunomodulador que tienen las células madres, que es excelente. Aquí tenemos otro trabajo que nos demuestra también el potencial tratamiento de pacientes críticamente graves con coronavirus con células madres mesenquimales. A la izquierda vemos las células madres mesenquimales que actúan de dos maneras. Por un lado, producen citoquinas y vesículas extracelulares y a través de una proteína especial que se llama el FAS y el FAS ligando, van a ir a controlar esta tormenta de citoquinas que se produce a nivel de todas las células del sistema inmune que se desarrolla secundariamente al SARS-CoV-2. Y esto, además de ese efecto sobre el sistema inmune, tiene un efecto local directamente sobre el pulmón, el hígado, el riñón, el corazón, el tracto gastrointestinal, el cerebro, los testículos, etcétera, etcétera, y a través de todas esas moléculas que aparecen ahí, interleuquina 2, interleuquina 7, 10, etcétera, etcétera, para que ustedes vean que esto está estudiado y no hace mucho tiempo. Estas publicaciones pueden ver ahí, es en Stem Cell Translational Medicine, que salió publicado ahora recién en abril del 2020. Este es otro trabajo y la idea es más que nada demostrarle que esto está estudiado
de la distribución generalizada de las áreas afectadas por COVID-19 y los efectos de las células madre y sus vesículas extracelulares en la recuperación de la función pulmonar. O sea, existen abundante información. Las células madres podrían ser un candidato prometedor para el tratamiento de infecciones por virus SARS-CoV-2 por el manejo de la tormenta de citoquina, y las células madres, como dice Fátima en el 2017, son muy adecuadas teniendo en cuenta su principal mecanismo de acción, que es a través de su efecto inmunomodulador y las propiedades antiinflamatorias. Otro trabajo más, células madres en COVID-19, desde el objetivo que es tratar la infección viral, donde se han intentado utilizar muchos antivirales que no hemos tenido muchos resultados, medicamentos que tampoco han tenido muchos resultados. Por lo tanto, aquí vamos fundamentalmente a pensar que las células madres nos van a ayudar a controlar un proceso que ya se inició, que no es matar al virus, sino que es recuperar al paciente en todo lo que produce su trastorno autoinmune o de respuesta inmune exagerada, y en la regeneración de tejido. El perfil de seguridad y la eficacia de las células madres, les quiero comentar que ya está absolutamente estudiado. Por ejemplo, en síndrome de estrés respiratorio agudo, el doctor Matai ya hace muchos años que tiene publicaciones sobre esto, en displasia broncopulmonar, en enfermedades cardiovasculares, en diabetes, en lesión de médula espinal, y aquí solamente les estoy nombrando algunos. Existe mucha información sobre estos tratamientos. Esto nosotros lo realizamos con absoluta cuidado en laboratorios especialmente diseñados que cumplen normativas GMP para obtener células de donante halogénicas, habitualmente de cordón umbilical, y que al paciente se le inyectan en forma endovenosa. Bueno, quedamos llanos a todas las preguntas que puedan surgir, a todas las consultas, a recibirlos en nuestra consulta. Estaremos muy agradados de explicarles todo lo que pudiéramos realizar.